Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dagun otra vez y hace mucho que no hago un video de YouTube, así que me disculpan por no subir videos, pero bueno, esta vez yo quisiera volver a hacer videos de YouTube, pero con una visión um, para ustedes y para mí. Lo que en mi momento de oración lo que yo estuve pensando mucho es, yo quisiera que ustedes se vuelvan pescadores de hombres. Ah, no les quiero enseñar solamente a pescar, sino quiero que ustedes se vuelvan pescadores de hombres. ¿A qué me refiero? Ah, que ustedes básicamente se vuelvan como yo. Que ustedes puedan saber la palabra de Dios y enseñar a otras personas. Um, a mí la verdad me falta mucho más para aprender de la palabra de Dios, pero yo sigo tratando de aprender la palabra de Dios, sigo leyendo la palabra de Dios todos los días y trato de enseñar lo poquito que yo sé a mis compañeros y a ustedes. Así que al yo enseñarle a ustedes esto, quisiera que ustedes se vuelvan esos, um, esas personas que hacen discípulos. No solamente son discípulos, sino que hacen discípulos donde ustedes quieren, donde ustedes vayan. Hoy día vamos a leer Juan 1. Y la razón por la que vamos a leer Juan es porque para ser un discípulo de Jesús y ser un buen discipulador, um, nosotros tenemos que aprender quién es Jesús. Muchas veces nosotros escuchamos sobre quién es Jesús en nuestra iglesia. El pastor habla de Jesús todo el tiempo y créanme, yo soy hijo de pastor y he escuchado sermones desde que estaba en el vientre de mi madre, pero la verdad no se me entraba a la cabeza por qué tengo que creer en Jesús. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué resucitó? ¿Y qué tiene que ver con mi vida? Ah, y yo sé que nosotros hemos ido a la iglesia todos los domingos, ah, pero hay veces que no sabemos, no sentimos por qué Jesucristo es importante en nuestra vida. Así que para eso vamos a leer Juan, donde nos describe quién es Jesucristo y vamos a aprender quién es Jesucristo, cómo fue y cómo nosotros podemos ser como Jesucristo. Pero no solamente eso, sino cómo podemos enseñar a otras personas a que sean como Jesucristo. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, mi versión de la Biblia es Peshitta, viene de la Biblia aramea y es un poquito diferente, pero uh, es muy hermoso como está escrito. Bueno, Juan 1, vamos a leer 1 al 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho, se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él, diciendo a Jesús, es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar rápidamente. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú nos das. Señor, hay muchísimas personas viendo este video y te pedimos que tú seas obrando en la vida de cada una de las personas mirando el video hoy día, en su cuarto, donde quiera que estén escuchando esto, Señor. Yo sé que tú puedes obrar en cualquier lugar y te pedimos, Señor, que tú seas abriendo los ojos, los oídos y el corazón de cada una de las personas para poder entender tu palabra hoy día. Ayúdanos a ser pescadores de hombres, pero primero queremos aprender del gran maestro que es Jesucristo. Ayúdanos a entender este pasaje bíblico y ayúdame a mí a poder hablar tu palabra solamente. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día quiero hablar sobre el verbo. El verbo. Yo les quiero preguntar a ustedes, y les pregunté a muchas personas, ¿qué es el verbo? ¿Quién es el verbo? Bueno, muchos de nosotros sabemos directamente quién es el verbo, pero otros no sabemos. Pero es muy importante saber de quién está hablando en el capítulo 1, versículo 1. Aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque nos da la identidad de una persona que nosotros conocemos muy bien, lo cual es Jesucristo. Sabemos que el verbo aquí está hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos al versículo 14 que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo es el unigénito del Padre y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es Él? Él es Jesucristo. Este Jesucristo no solamente era el unigénito del Padre y habitó con el Padre, sino este unigénito y este verbo era Dios. Es Dios. Tenemos que entender esto muy bien, de que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es solamente un buen profeta. Jesucristo no es solamente un buen profesor, un buen ayudador, un buen espíritu. Estamos hablando del Dios mismo. Dios mismo es revelado en este momento en carne como unigénito del Padre. Pero no solamente en carne, sino también es revelado como verbo. Ahora, esto es muy importante saber porque cuando vemos en el libro de Génesis, podemos ver de que en el principio era en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios lo creó usando la palabra, usando verbo. Si vamos en Génesis 1, podemos ver que Dios siempre dice
Entonces dijo Dios. Vamos a ver el versículo 3. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sea. Él habló y se hizo. Y podemos ver que sigue diciendo, luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas para que se separen las aguas de las aguas. También dijo Dios, reúnase. Mire, acá estamos viendo sea, el verbo ser, haya, el verbo haber, reúnanse, el verbo reunirse. Todo esto, Dios usó el verbo para crear toda la tierra. Y ese verbo, esa entidad del verbo es Jesucristo. ¿Me entienden? En otras palabras, Jesucristo es el que hizo todas las cosas. Y lo podemos ver en el versículo 2 y 3. En Juan 1, versículos 2 y 3. Este existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Amén. Hoy día vamos a terminar con esto, de que Jesucristo es el creador del universo. Él no es solamente una persona, Él no es solamente un ángel, o nunca fue un ángel. Él no es un espíritu solamente, sino Él es Dios, Hijo de Dios, pero también Dios. Bueno, yo sé que es un poquito complicado entender, pero esto es muy importante saber sobre la característica de Jesucristo, porque después podemos saber por qué Él hace las cosas que hace y por qué Él habla la manera que Él habla. Y un poquito de eso es que Él habla en la verdad, Él habla y se hacen las cosas. Bueno, hoy día vamos a terminar con eso, y en el próximo video vamos a ver qué significa que la vida está en Él y qué significa que Jesús es la luz, y qué tiene que ver Juan con toda esta historia de Jesús. Bueno, espero que hoy día ustedes hayan aprendido que Jesús es Dios mismo, que Jesús creó el universo. No es una criatura necesariamente. Bueno, se hizo carne y ahí es cuando tomó la entidad de un hombre. Sí, pero Jesús mismo, la entidad de Jesús nunca fue creado, sino, dice, este existía en el principio con Dios. Antes de todas las cosas, Jesús era. Y también podemos saber que Jesús es el verbo. Y el verbo significa que Él habla, es una palabra. Y bueno, voy a terminar con esto. Que cuando leemos la palabra de Dios, estamos experimentando a Jesucristo. Otra vez, la palabra de Dios es el verbo de Dios, la palabra de Dios. En otras palabras, Jesucristo no solamente se presenta en carne, lo cual Él murió por nuestros pecados y resucitó, sino se encuentra con nosotros en la palabra de Dios. Así que tenemos que leer la palabra de Dios constantemente para seguir siendo lleno de Jesucristo. Y si nosotros lo creemos de todo corazón, Él va a habitar en nuestros corazones. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y compartan este video con sus compañeros, porque yo también quisiera que sus compañeros se vuelvan pescadores de hombres. Bueno, bendiciones y chao, chao.